Nuevos planes Claro sin límite. Desde $25 más impuestos mensuales. Habla ilimitadamente y navega con miles de megas. Además, WhatsApp gratis, más Claro Video y Campeonato Nacional de Fútbol. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión, este nuevo programa que se transmite a través de la República EC y a través de fundamedios.org.es y que es un espacio que estará enfocado en debatir temas acerca de la sociedad civil, de los derechos humanos, de la democracia, temas como los que nos convoca en este primer programa de Libre Expresión. El asunto es que hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha que eligió la UNESCO para que se celebre en todo el mundo el aporte de la prensa, de los medios de comunicación en la construcción de democracias y de sociedades desarrolladas. Porque realmente, más allá del discurso que en los últimos años ha prevalecido en nuestro país acerca de que el periodismo o los medios de comunicación son poderes nefastos, en realidad en las sociedades democráticas los medios de comunicación, los periodistas tienen un papel fundamental y por eso está recogido en diversos instrumentos internacionales que los estados deben proteger el trabajo periodístico. El pasado 16 de abril, ¿no es cierto?, a las 6:58 de la tarde, se produjo un terremoto, un sismo de 7.8 grados en el Ecuador. Un movimiento sísmico destructivo que ha afectado sobre todo a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Pero ese día, además, se produjo un hueco informativo, un vacío informativo de aproximadamente 2 horas. Luego de que se llenó ese vacío informativo de 2 horas, ¿no es cierto?, el periodismo ha cumplido un papel fundamental en informar desde las zonas de desastre. Y por eso hemos convocado en este primer programa de Libre Expresión a Ana María Cañizares, periodista, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador y actualmente reportera senior del noticiero 24 horas de la cadena ecuatoriana de televisión Teleamazonas. Gracias, Ana María, por acompañarnos. Gracias, César, a ti. Y bueno, a contarles un poco más de esos vacíos que existió ese día y también de la experiencia propia al haber cubierto las zonas de devastación y de desastre el día del terremoto. Correcto. Y también recibimos a Jean Cano, licenciado en Comunicación Social también por la Universidad Central del Ecuador, editor general de la revista Criterios, que es editada por la Cámara de Comercio de Quito, y un periodista con 15 años de trayectoria que ha estado en los más importantes medios de comunicación del país como El Comercio o Vanguardia. Gracias, Jean, por acompañarnos. Gracias, César. Bien, decíamos que esa noche del 16 de abril se produjo un vacío informativo aproximadamente entre las 6:58, que es la hora exacta en que se produjo el sismo, hasta las 9 de la noche en que apareció una voz oficial y los medios de comunicación además pudieron comenzar a difundir información. Los ciudadanos no sabíamos lo que estaba pasando. Mucho se ha hablado de este tema. Hay algunos que critican la ineficiencia de los medios de comunicación y de los periodistas. Hay otros que señalan que es consecuencia de la ley de comunicación y de la autocensura que se ha impuesto en el país, y las autoridades, el superintendente de comunicación dice que los medios de comunicación en realidad no tenían protocolos y no supieron cómo reaccionar esa noche. Estamos aquí con 2 periodistas que vivieron en vivo esa situación. Ana María, comenzamos contigo. ¿Qué pasó esa noche? César, bueno, en Teleamazonas, que es mi caso personal, nosotros tenemos una comunicación que se difundió hace meses atrás, que en el momento en que exista un desastre, una acción grave de la naturaleza, todos debemos correr a Teleamazonas, independientemente de si alguien nos busca, nos llama, nosotros tenemos que estar ahí. Lo único que yo supe el día del terremoto es que yo
tenía que ir al canal porque la situación realmente fue complicada en cuanto a medios de comunicación telefónicos. No teníamos comunicación, al menos por llamada, sí por WhatsApp, que fue una herramienta creo que muy importante esa noche, y sí por Twitter también, donde ya empezamos a ver las primeras imágenes de los efectos que estaba teniendo este fuerte terremoto. No sabíamos de cuánto mismo era, el geofísico tampoco emitió un reporte muy ágil sobre eso. Así es. De 6.5. Así es. No sabíamos todavía la dimensión. No sabíamos la dimensión hasta que, claro, lo único que yo hice es hablar con Milton Pérez y tratar de ir al canal. Me dijeron, te vas a Esmeraldas porque es una de las provincias afectadas. Y no pude salir ese día, esa misma noche, pero no pude ir porque la vía Calacalí La Independencia estaba cerrada, la vía Loax Santo Domingo estaba cerrada, había una complicación en cuanto había días atrás del terremoto en el Ecuador, entonces era difícil salir a Esmeraldas. Lo que yo hice fue esperar y a las 10 de la noche volvimos a intentar salir, no pudimos hacerlo. Una compañera mía se adelantó a la vía Calacalí La Independencia, pudo salir desde ahí reportando que había un cierre de vía que complicaba la salida a la provincia de Esmeraldas, pero sí empezamos ya minutos después, horas después, o ese hueco que tú llamas de 2 horas, en el que Teleamazonas empezó a difundir la información, pero esperando sujetarnos a esta ley de comunicación que nos impide o nos obstaculiza el trabajo cuando dice que no debemos armar una confusión social cuando estos hechos pasan. Creo que eso obstaculiza mucho. Tener información que nos haya verificado y contrastado. Y que en estos casos tenía que hablar una fuente oficial, que era en este caso el ECU 911, la policía, los bomberos, las autoridades de seguridad, el ministro de seguridad, el vicepresidente de la República, en este caso, pero nadie lograba dimensionar todavía en las primeras horas cuán fuerte fue este sismo. 7.8 grados fue el reporte que mucho después emitió el Instituto Geofísico, y además nos enteramos primero por una alerta de la unidad esta sismológica de los Estados Unidos, que emitió el primer reporte, que es el que se acercó a lo que verdaderamente pasó, y el geofísico fue después. Entonces creo que eso nos dio ya la proporción de lo que estaba pasando, y las fotografías en minutos después, que empezamos a enviarlas de esa manera y armar a través de fotografías en televisión un video. Entonces fue un collage de fotografías que al inicio nos ayudó a poder emitir la información, y ya luego con el alcalde Mauricio Rodas del estudio, Teleamazonas pudo verse un poco más respaldado porque había una autoridad que además tenía información de primera mano del COE que se armó ese día con el vicepresidente de la República y las autoridades de seguridad. De esa forma fue cuando empezamos a salir, pero sí, pensamos en que ya el hecho se estaba yendo un poco de las manos, que no había 44, ni 50, ni 60 víctimas, sino que iba a ser un evento de muchas más víctimas. Jan, ¿cómo viviste informativamente esa noche? Evidentemente la dinámica de un medio impreso y de una revista es distinta, pero me imagino que tú estuviste entre los periodistas que se movilizaron casi inmediatamente hacia la zona del desastre. ¿Tú cómo viviste de forma, personal e informativamente esta noche, los acontecimientos del terremoto? Bueno, luego del terremoto, igual hubo ese apagón informativo, que es consecuencia básicamente de la centralidad, o sea, es lo que ha hecho el gobierno durante todos estos años, es decir, construir canales en donde solamente lo oficial sea lo que prime. O sea, hace un momento estábamos hablando con un colega y decían, bueno, y si es que había el tsunami, es decir, cómo la gente de la costa... que hubo alerta de tsunami, en realidad esa noche... Claro, lo que sucede es que ahí hubo una confusión entre autoridades acerca del tsunami, porque en cuentas oficiales en Twitter dijeron que sí había alerta de tsunami. En otras cuentas decían que no. Finalmente el vicepresidente salió a recalcar que no había alerta de tsunami, pero no en la primera intervención, me parece que fue en la segunda. Ahí es donde dice no hay peligro de tsunami. Pero lamentablemente lo que vivió el Ecuador informativamente es que el gobierno ejecutó la centralidad de la información, es decir, ya todo el mundo se cayó precisamente por la ley de comunicación, como decía Ana María, es decir, ahí tiene que publicar información veraz. Si un medio se adelantaba a decir que era un terremoto, si un medio se adelantaba a decir que había alerta de tsunami, si un medio, incluso contando con los recursos necesarios o con la información, es decir, podía tener un problema, digamos que había una equivocación, ¿no? O sea, eso es lo que... Como puede pasar en una noticia en por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto, exacto. Entonces,
las redes sociales fueron fundamentales, Twitter, Facebook, ¿no? Es decir, por eso es que la gente se pudo enterar y a pocos minutos del terremoto dudar de la información del geofísico, ¿no? Entonces decían, no, es 7.4, decían, y luego 7.8, es decir, iba surgiendo la categoría mientras iban pasando los minutos, era cuestión de minutos. Y luego también, claro, uno se pregunta qué pasa con todas estas instituciones construidas por el correísmo, como la Secretaría de Riesgos, es decir, qué pasó con toda la gente de ellos en Manabí, de ellos en Esmeraldas, es decir, dónde estaba el feedback informativo para que ellos puedan ser mucho más eficientes en comunicar lo que estaba sucediendo. Y yo te diría, no sucedió. Es más, o sea, ¿dónde estaba también esa institucionalidad que ha creado el gobierno alrededor de la comunicación? Es decir, la SECOM es un gigantesco ministerio que tiene 300 periodistas. Los medios públicos y estatales son una gigantesca maquinaria y tampoco pudieron reaccionar. Creo que el nivel de angustia que tuvimos los periodistas ese día fue el no poder salir ese momento con la información, porque sentimos el sismo, al menos quienes hacemos base en Quito, sentimos el sismo muy fuerte. Yo sabía el momento del sismo que eso no fue algo tan normal, ni un sismo en el que uno está relajado, pasa y ya. No, fue un sismo distinto. Guayaquil se sintió con mucha más fuerza. Los periodistas de Guayaquil, porque sobre todo en nuestro caso las bases de Teleamazonas están en Quito y Guayaquil, los periodistas queríamos movernos al sitio. Los periodistas de Guayaquil lo hicieron más rápidamente por la cercanía con Manabí, pero los periodistas de Quito, donde teníamos que salir con otros equipos, con satélite, no podíamos tampoco hacerlo tan fácil. Uno, por el bloqueo de vías, y segundo, por esta necesidad de informar oportunamente, de forma veraz, contrastar, pero no había una autoridad que ese momento pueda salir con la prensa y poder tener ese respaldo. Entonces las autoridades también tardaron de darle a la prensa ese apoyo que tanto pide. Entonces creo que como periodistas, en mi caso, yo viví la angustia de no poder salir en ese momento con la información y si no minutos después, e incluso con problemas técnicos, porque no podíamos comunicarnos telefónicamente y normalmente las comunicaciones, muchas de ellas son por teléfono. Teníamos que todo coordinar a través de mensajes de WhatsApp, que gracias a Dios ese día se convirtió en una herramienta incluso para el envío de fotografías. Pudimos enviar fotos y la gente nos enviaba fotos y prácticamente el chat se inundó de cientos de fotografías de todas partes del Ecuador que decían cómo estaba Bahía, cómo estaba Canoa, cómo estaba Jama, cómo estaba Pedernales, y Pedernales en un colapso gigante, con esa avidez informativa que tampoco teníamos una persona con la que podamos decir, usted está en Pedernales, cuéntenos, ¿qué vive en este momento? No, porque podíamos generar esa conmoción social que tanto nos obstaculiza el trabajo y que está bien y que tenemos que respetarla. No estamos para armar una conmoción, pero sí para informar. Creo que la necesidad de la gente ese día fue estar informada. Es que te diría, Ana María y Jan, o sea, la información puede causar conmoción, pero la falta de información, peor. la censura puede ser más catastrófica. ¿A dónde me muevo? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? En el tema del tsunami, por ejemplo, es decir a esa gente dar información apropiada para que ellos puedan proteger sus vidas con las réplicas, por ejemplo. O sea, es decir, la gente se conectaba mucho por redes sociales y fue fundamental. Pero lo que creo que vimos es, como para dar una figura, es como un embudo informativo, ¿no? Entonces, así sucedió. Todos teníamos en nuestras cuentas de Twitter, en el WhatsApp, información que iban compartiendo todos los colegas o gente de fuera, ¿no? Los que podían. Y todo llegó a un punto en el que solamente se esperaba que ya, o sea, digan algo las autoridades para poder continuar. Para despavar ese Exacto. Entonces estuvo muy bien que en un principio Teleamazonas y Ecoavisa, por ejemplo, porque la gente estaba pendiente de la televisión, de la radio no mucho, la verdad, más de la televisión y de las redes sociales, creo yo. Pese a que la radio tuvo una reacción más rápida. Exacto, más rápida, así es. Cuando salen al aire, todo el mundo lo celebra, porque es como, al fin, aunque así hayan salido en Guayaquil con el puente caído, no con la información de lo que estaba sucediendo en Manabí y Esmeraldas, pero era ya valioso, era muy valioso. Y yo entiendo también que la gente se exaspere, es decir, ante la falta de información, a quienes señalaron fue a las televisoras, a los periodistas, a todos los colegas. Es decir, todos fuimos acusados de que qué pasa, por qué nadie dice nada. Incluso hubo colegas, ¿no?, de prensa escrita que criticaban a la televisión. Pero claro, ya nos hemos enterado de que han tenido serios problemas operativos también, es decir, precisamente por falta de recursos, y eso no hay que tener vergüenza.
Hay que decirlo frontalmente, eso es consecuencia de una ley de comunicación y de una política gubernamental que aprieta cada vez más la tenaza y que corta todos los recursos que ingresan a diarios, a televisiones, a revistas, o sea, cualquier medio de comunicación, sea digital, impreso, en cualquier formato, y que lo quiere ahogar a la prensa libre e independiente. Entonces, en un momento de estos, se ve la falta de recursos, Y considerar que ya se venía diciendo de parte de las autoridades, cuando tengas un terremoto, una erupción volcánica, estábamos ya preparados un poco en esa materia de que puede pasar una catástrofe. Escucha la radio, prenda la televisión, pero ¿dónde estaba la radio? ¿Dónde estaba la televisión? Y era una de las medidas que debemos tomar después de que pase una catástrofe o una tragedia como esta. Y no pasó, no estaba la radio, no estaba la televisión y estuvo después y creo que con un despliegue de lo más grande, en medio de las posibilidades de los medios de comunicación de todos, radio, prensa, televisión, pero obviamente faltaba ese chispazo oficial que nos diga es el respaldo que tenemos para poder salir al aire, y no hubo en el momento. Claro, y también yo te diría, ¿dónde estuvo la institucionalidad del gobierno? Cuando el señor Carlos Ochoa dice los medios no tienen protocolo, bueno, ¿dónde estaban también los protocolos del gobierno? ¿No es cierto? De la Secretaría de Gestión de Riesgos, de la SECOM, de los medios estatales. ¿Dónde estaban esos protocolos? ¿Dónde estuvo esa reacción de las instituciones estatales que tienen la obligación de reaccionar? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos enseguida con más de Libre Expresión. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. Es que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada, de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por LaRepública.es. Regresamos con más Libre Expresión. Estamos conversando con los periodistas Ana María Cañizares y Jan Caro.
Los dos, Ana María y Jan, estuvieron en la zona del epicentro, de las zonas más afectadas del país por este terremoto de 7.8 grados. Ana María, tú estuviste en Esmeraldas, Jan en Manabí. ¿Qué se encontraron en el momento en que llegaron a estas zonas? Bueno, en Esmeraldas yo llegué con todas estas dificultades que les contaba al inicio, una vía llena de deslaves, con algunas paradas en el camino, pero finalmente hicimos más tiempo, 6 horas para llegar primero a la capital. Una capital que hasta ahora no se ha dicho mucho, pero que es una capital que está seriamente afectada, que las construcciones están cuarteadas, y ver a la gente... Porque no se ha visto mucho, o sea, más bien exacto, no le está prestando esa atención, creo yo, y es lo que la gente demanda. Llegamos a ver una capital con casas que estaban en el piso, y claro, lo primero que yo me preguntaba es ¿cómo la gente en Esmeraldas logró sobrevivir? Porque creo que fue un milagro que cobijó en medio de la tragedia a la provincia de Esmeraldas. No hay un solo muerto por el terremoto, ni en Chamanga, ni en Muisne, ni en Esmeraldas, que son las zonas más afectadas, y claro, las aledañas, Mompiche, estas partes, estos pueblitos cercanos a la tragedia. Yo te quiero preguntar, porque hay muchas, digamos, dudas, ¿no es cierto?, sobre el número real de víctimas. Y se habla de que puede haber un subregistro, justamente porque en zonas como Esmeraldas, Chamanga y demás, los familiares sacaban a sus muertos y los enterraban enseguida y no llegaban a ser contabilizados como víctimas del terremoto. ¿Viste algo de eso en la zona? No lo vi, yo llegué a Chamanga al día siguiente que fui a Esmeraldas, pero la gente no nos contaba que había un muerto. Lo que nos decían es, salimos corriendo y estamos vivos. La gente no hablaba de muertos, no ha hablado de muertos ni las autoridades ni los pobladores. De alguna forma esa es la información que hemos manejado, que en Esmeraldas no hubo muertos. Y como les digo, fue un milagro, y eso fue lo que primero me impactó. Después de ir a Muisne, que creo que Esmeraldas es una provincia que ha vivido el abandono de muchos años y que ahora se ha visto más reflejado, porque obviamente la gente entre la basura, entre los escombros y entre lo que cayó del terremoto. Entonces son problemas tras problemas. Y vemos a un Esmeraldas en estos momentos que pide a gritos ayuda. La gente está en los albergues, la gente ha perdido sus viviendas. En Chamanga el 90% de casas están en el piso. Se tiene que hacer una tarea de reconstrucción muy grande. Un puerto pesquero sencillo, de gente que trabaja de eso, de la pesca, y que acudía además a Pedernales todos los días a encontrarse con sus amigos y pescadores y seguir su trabajo. Muchos de ellos nos han dicho, he perdido a mis amigos y he perdido mi trabajo, porque también al estar a 50 minutos de Pedernales eso les permitía trabajar. Ahora no existe eso, y creo que eso es el impacto más grande, de ver estas zonas tan devastadas y con poca atención todavía. Jan, ¿qué encontraste tú cuando llegaste a Manta y Puerto Viejo? Realmente creo que son escenarios que nadie está preparado. Es decir, yo creo que hay que ponerle las palabras como son. Esto es una catástrofe, es una debacle. O sea, es destrucción, es dolor, es muerte, ¿no? Es tristeza, son lágrimas, es gente real, de carne y hueso, que se queda sin casa. Gente de carne y hueso que perdió su esposa, o perdió su esposo, o perdió sus hijos, o que quedó amputado de un brazo, o quedó amputado una pierna, que tal vez no tiene forma de regresar a su vida como era antes del terremoto. Tarqui es el sector más afectado, donde hay más muertos, ¿no es cierto? Y es porque es un sector milenario para los mantenses, ¿no? O sea, es parte de la cultura ecuatoriana, o sea, exacto, Manabita es un puerto, es un lugar pesquero, ¿no? Es un lugar histórico para el país. Y ese lugar histórico es comercial, obviamente es pesquero, y también es de residencial. Entonces por eso es que es la gran cantidad de fallecidos, ¿no? Y pudimos entrar a algunas viviendas para ver qué es lo que sucedía con esta gente. Y la verdad, o sea, además de toda la catástrofe, el dolor, la muerte, ¿okay?, es la pobreza en la que vive toda esa gente de Tarqui, ¿no? Pues gente que vive en cocinas de 2 metros cuadrados, en cuartos en donde las paredes casi, o sea, tocan la cama, y todo eso cuarteado, caído. En gente anciana, por ejemplo, pude entrar a la vivienda, me permitieron entrar a la vivienda, 3 ancianos, la mamá y sus 2 hijos, todos de la tercera edad. O sea,
uno solamente trabajaba y todo se les vino abajo. Entonces ellos solamente estaban viviendo de la caridad en ese momento, no de la ayuda gubernamental, ni siquiera de la ayuda de todos los quiteños que se volcaron con su solidaridad a ayudar al pueblo manabita. No les llegaba nada, lo estaban viviendo del agua que le podía regalar el vecino. Y estaban en blanco cuando se les pregunta el futuro, ¿no? O sea, ellos solamente quieren comer en ese momento, no querían más nada. O gente, por ejemplo, en Tarqui, claro, uno le ve a lo lejos a un chico, y eso está escrito en la crónica que hicimos para Criterios, un chico con un machete, ¿no? Es decir, parecía un peleador asiático, ¿no? O sea, un machete enorme con una forma curva, ¿no es cierto? Y el chico en camisetita, en pantaloneta, en sandalias. Y cuando se le acerca a preguntar por qué tenía él, yo pensaba que estaba tratando de derribar alguna viga para sacar sus cosas. No, él estaba defendiendo su equipo de sonido, su televisión. Ese era el machete en mano, ¿no? O sea, ese tipo de cosas podemos ver. Gente, por ejemplo, en la noche hicimos también un recorrido en Tarqui porque hubo muchos saqueos, ¿no? No, o sea, pudimos presenciar nosotros en nuestra reportería los saqueos, o sea, y tenemos constancia gráfica de eso, ¿no? De cómo la gente se acerca al saqueo. Bueno, el saqueo debe ser un establecimiento, pero ese caso era el saqueo en el establecimiento caído. Es decir, la uña o la máquina esta levantaba una losa y se descubrían zapatos, camisetas, todo, y 30 personas. Era impresionante corriendo a coger y la policía con palos enormes a separarlos, ¿no? O sea, una miseria en la que vive también. Esa es parte de la realidad que salió en este reportaje. Pero, por ejemplo, también iba a contar otra anécdota, es ver dos anécdotas más. Por ejemplo, igual está contado, ¿no? Es una persona con su vehículo en la noche, en un jeep, él y su esposa, apuntaba las luces a cómo estaba removiendo los escombros de una máquina. Y claro, uno también tiene que... Digamos, mi trabajo es acercarme y preguntar, o sea, ese es mi trabajo. Entonces, sí, o sea, hay que tener tino, hay que tener cautela, pero uno tiene que sacar esa información. ¿Qué estaba haciendo esta persona ahí? Él ya se iba de viaje y le estaba indicando a la mujer dónde había muerto su cuñada, su hermana, ¿no? Entonces, estaban los dos en silencio con las manos de aquí, o sea, todo compungido las personas, y veían solamente cómo retiraban los escombros de la noche en Tarqui, y le estaba indicando dónde murió su hermana, que había sido enterrada horas antes. Y también creo que, o sea, dentro de todo eso de que nadie está preparado para una crisis de estas, ¿no? Una catástrofe de este tipo, también los colegas, nosotros, o sea, como periodistas, es una cosa muy dura, es muy duro. O sea, yo vi a colegas, especialmente en televisión, digamos, quebrarse frente a la realidad que estaban recogiendo en ese momento. Mi propia compañera, ¿no? Es decir, o sea, ver el edificio de Elías de Portoviejo, que es un edificio de 7 pisos, enorme, o sea, ¿no? Es Elías, o sea, ¿no? Tenía presencia ese edificio. O sea, que tú lo veas así un poco de escombros, en ruinas de ese edificio, y todos los papeles, ¿no? Todo este papeleo de Elías, de la burocracia de Elías, la tramitología regada en toda la calle, o sea, ¿no? O sea, nombres y carpetas y más formularios, era así, todo regado. Creo que fueron dos historias paralelas, ¿no? Porque en Manabí se mezclaba la tragedia, la devastación, la muerte, con la muerte. En Esmeraldas no había la muerte, pero sí había la destrucción, la devastación, la desolación de los que perdieron todo. Era esa muerte más emocional que la muerte física que Jan pudo ver en Manabí. Entonces también era un impacto para nosotros, pero creo que lo bueno de esto es hablar de cientos de historias que la gente se nos acercaba, porque a veces no hacía falta nosotros ir a buscar esa historia, porque la gente decía, señorita, esto me pasa, nos bajábamos del auto y claro, recogíamos esas historias de vida y de tenacidad también, porque la gente empezó a armar sus albergues, porque lo primero que uno veía en ellos es la protección para sus familias, el padre que protege a su esposa y a sus hijos armando un albergue, y eso era realmente para quebrarnos como periodistas. Pero lo bueno de esto, y que también veo en Jan, es que habla en primera persona, no habla en primera persona, habla por las historias de los demás, y creo que los periodistas tenemos ese gran reto que no se vio en todos los casos, y que es algo que yo he cuestionado mucho en esta cobertura, que no todos los periodistas
hablaron por la sensibilidad del otro, sino hablaron por la sensibilidad de ellos, se pusieron en primera persona, y creo que eso no está bien, no es lo favorable, no suma a la tragedia, ni somos nosotros los damnificados de esto, ni los sacrificados, somos los contadores de esas historias, nada más, los que llevamos a los medios esas historias que tanto quieren las personas que se conozcan y que conozcan las autoridades, para que de alguna forma la ayuda con los días empiece a canalizarse mejor, y así ha pasado. Con los días hemos visto que está fluyendo, pero todavía hay zonas donde no llega esa ayuda y que hay que prestarle atención y que debemos difundirla para que vaya ya esa ayuda, para que se canalice. Y entre esas historias que señala Ana María, está el tema de los rescatistas y de esta que se ha ido señalando en estos días, esta falta de protocolos o la violación de protocolos internacionales justamente en el tema de rescate, y que se metió maquinaria pesada a los escombros de una forma absolutamente prematura. ¿Qué nos pueden contar? He conocido yo que hay un poco también de desesperación de la gente por empezar a recuperar sus bienes, por ingresar a lo poco que quedó de sus viviendas, de sus negocios. Pero claro, han advertido los Topos de México, por ejemplo, u otros rescatistas de otros países. Bomberos de Colombia. Así es, no pueden todavía ingresar personas con maquinaria a estos lugares hasta esperar y ver si hay todavía cadáveres o personas que puedan estar quizás vivas, porque la maquinaria empezó desde la semana pasada a hacer su trabajo y todavía no había pasado ni una semana del terremoto. Entonces sí es algo que se ha advertido. Conozco que las personas están desesperadas. En el caso de Manabí, de Esmeraldas, no se puede hacer más sino demoler y empezar a limpiar, porque no hay muertos. Pero en el caso de Manabí sé que eso pasó. No sé tú, Jan. Sí, o sea, eso es un hecho. Eso pasó en Pedernales, eso pasó en Puerto Viejo. Es más, en Puerto Viejo es una anécdota que esa la puedo contar porque está incluso ya escrita, ya en la revista. Era un edificio de 5 pisos que se vino abajo y tenía un almacén de repuestos automotrices. La pala estaba esperando acá para retirar los escombros. Mientras tanto, las personas que estaban tratando de recuperar, entre comillas digo recuperar, los repuestos que todavía pudieran comercializar, también estaban buscando a Doña Nativa. Entonces golpeaban y decían, Doña Nativa, Doña Nativa. Le llamaban entre los escombros, y ellos estaban ahí para evitar precisamente que la uña pase y retire los escombros. Entonces, sí, o sea, es así. Ahora, que tiene una explicación que puede ser una cosa incluso hasta penal, no sé, eso ya tendría que hablar los abogados, pero es la exasperación de la gente, es claro, o sea, si se le cae a alguien un edificio, la gente puede creer que lo más sensato es retirar eso y buscarlo, pero lo vas a matar, o sea, lo puedes tú matar, y de hecho posiblemente pasó eso. Yo creo que las autoridades tienen que, o sea, hay sí una comisión de la verdad, o sea, una comisión de la verdad. Pero se nota además la ausencia de autoridades, o sea, que alguien que diga, a ver, no pueden meter maquinaria. Hay una anécdota de la familia Eras, que fue el padre, bueno, la novia y los 2 chicos que fallecieron en el Hotel Royal de Pedernales. En la anécdota que cuentan ellos es que el ministro del Interior, José Serrano, tuvo que intervenir para que retiren, para que continúe el trabajo de remoción de escombros. Es decir, hubo las 2 cosas. La una, que enseguida recogieron, y la otra es que se retiraron con toda la gente ahí. O sea, es decir, sin coordinación, sin gente especializada. En la emergencia, una catástrofe de este tamaño desbordó a todas las fuerzas, a la militar, a la policial, a la de los bomberos. Es decir, ahora yo creo que como consecuencia y como experiencia, creo que el país tiene que iniciar un debate acerca del dinero que tienen los bomberos, sus presupuestos. O sea, en Cotopaxi, en inundaciones, en pérdida de personas, es decir, en todas las emergencias que
está en el casco urbano, ¿no?, de las ciudades, los bomberos son fundamentales. O sea, los bomberos de Quito... Los bomberos de Quito fueron los que mejor equipados estaban, y ahí vemos también las faltas que existen en las otras provincias, en sus cuerpos de bomberos, en los poblados chiquitos. Y la preparación, el comandante del cuerpo del cuerpo de bomberos de Manta, el coronel Rezabala, destacó la ayuda de los bomberos de Quito y la preparación, es decir, se apoyó mucho en ellos, ¿no?, y en los grupos internacionales, porque el bombero de Manta tal vez no tiene la preparación de un bombero de Quito, ¿ya? O sea, tal vez lo más seguro que no lo tiene, pero tenía en cambio un ímpetu, es decir, yo vi trabajando a rescatistas, o sea, cargando, sacando, buscando, levantando, no te miento, César, como unas 18 horas seguidas, ¿no? Y ellos también damnificados, porque no es que por ser bomberos no les pasó nada. Los bomberos de Manta también tienen familias y a algunos de ellos se les cayó la casa o estaban en albergue de sus familias, sin embargo estaban ahí ayudando al pueblo manteño. Entonces, esas lecciones de vida son importantísimas para que las tiene que conocer el país, les tiene que conocer el país. Yo creo que el periodismo tiene dos grandes retos de aquí en adelante, ¿no es cierto? Lo uno es justamente el examinar qué es lo que ha pasado, por qué tanta devastación, y examinar, por ejemplo, los planes de contingencia, los contratos, etcétera, etcétera, con todos esos elementos, ¿no?, que hizo que el país no estuviera suficientemente preparado, pese a que muchas autoridades decían que sí estábamos preparados. Pero lo otro es cómo hacer una vigilancia, una veeduría de lo que va a pasar con la reconstrucción, ¿no es cierto? Y para hablar de eso, vamos a regresar en pocos segundos. A mi papá los últimos días le ha dado por la cocina internacional. Todo estaría bien, pero creemos que ya está exagerando un poco. La semana pasada fue comida española. Y esta semana tocó mexicana. Esta es mi familia, mi casa, mi mundo. Con Claro tienes más para divertirte en familia. Claro TV, internet fijo con Claro Video, llamadas ilimitadas, miles de megas, WhatsApp gratis. Con Claro arma el mejor plan para tu familia. Es que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar, cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada, de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea.
establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. En este último segmento de Libre Expresión, este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, vamos a conversar con nuestros invitados, los periodistas Ana María Cañizares y Jan Cano, acerca de los retos que quedan para el periodismo después del terremoto. Uno, decíamos, que es justamente el examinar, ¿no? el saber qué mismo pasó, por qué hubo tantas víctimas, por qué tantas construcciones se destruyeron, y no solamente privadas, porque también edificios públicos y obra pública sufrió muchísimos daños, por qué no funcionaron los planes de contingencia, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden investigar, pero también hay que estar muy vigilantes del proceso de reconstrucción. Ana María, tú regresas a la zona en pocos días. ¿Qué es lo que se han planteado o te has planteado de forma personal como periodista frente a estos retos? Así es, bueno, el principal reto, y que tú también lo mencionas, César, es el estar muy cercanos al proceso de reconstrucción, a este comité que va a empezar a trabajar para la reactivación productiva también, los procesos que se vayan a cumplir al interno, hacer una veeduría. Creo que los periodistas tenemos esa opción también de seguir la transparencia o no de estos procesos. Y por otra parte, bueno, volveré a la zona y volveré a contar estas historias de qué viene ahora, me voy o me quedo, voy a Manabí, y la gente me tendrá un poco que empezar a responder este tipo de preguntas sensibles pero importantes. ¿Qué va a pasar con su vida? ¿Cómo mira usted? ¿Cómo se proyecta usted? Mucha gente que seguramente irá a las grandes ciudades. Así es, va a salir o se queda en Pedernales, o se queda en Manta, o se queda en Portoviejo. También creo yo que me voy a encontrar con esas historias de la gente que se resiste a dejar su tierra y a dejar su terruño, su entorno, y empezará a trabajar en función de reactivar su vida, de reactivar la de sus parientes, la de sus hijos. Y creo que será una historia también muy importante para contarle a las autoridades y contarle al mundo cómo el Ecuador va a empezar a trabajar por reconstruir y reactivar la economía de esas zonas afectadas. Creo que ese es el reto ahora. ¿Cómo mira usted el futuro? ¿Cómo miran estas familias el futuro y cómo empezar a hacerlo? ¿Y con qué cuentan para hacerlo? Tú te has planteado entonces contar la reconstrucción desde la perspectiva de historias humanas. Así es, desde las familias, así es. Tú, Jan, ¿cómo te has planteado estos retos? No, yo creo que, o sea, ante el cerco comunicativo, ¿no? O sea, el cerco que tiene la ley de comunicación, el COIP también, porque sí pesa, ¿no? Y también el embudo informativo en todas estas instituciones creadas por el correísmo. Pero la falta de acceso a la información. Exacto, o sea, porque ellos no son transparentes, obviamente, o sea, no son transparentes. O sea, yo creo que hay 2 salidas para el periodismo escrito, al menos, ¿no? O sea, no sé si es que puede aplicarse eso en la televisión, pero es la crónica y la investigación. O sea, son 2 géneros fuertes con los que el periodismo tiene que responder en estos momentos. Es decir, claro, no puede volverse un actor, es decir, como tú decías, no puede personalizar la información, pero sí tiene que darle voz a los que necesitan la voz. O sea, ir a lo más básico y primigenio del periodismo, es decir, encender la grabadora y poner eso en el papel. Así de simple, parece un ejercicio simple en el periodismo. En el Ecuador es un ejercicio complicado. Eso tiene un riesgo también. Y me refiero a la investigación también porque no solamente hay que desbaratar esto, ¿no? Sino también desbaratar el discurso gubernamental. Es decir, para eso también está el periodista también es ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, y de hecho, o sea, tiene que hacer un periodismo que sirva. Entonces, una de esas es desmontar el discurso, y eso se le hace con investigación. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, les comento un poco, nosotros hemos averiguado que nos hicimos una pregunta, a ver, ¿se pudo evitar como tú decías, ¿no se puede evitar una catástrofe tan grande? Es decir, con tantos muertos, con tantos edificios caídos, con tantas instituciones destrozadas. Y claro, nosotros tratamos de dar una respuesta frente a eso. Entonces encontramos, por ejemplo, y ahí está el tema de la investigación, es un documento que se llama Análisis de la Vulnerabilidad del Cantón Manta, de la Secretaría de Riesgos,
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la SPOL de febrero del 2013. En ese análisis, ¿ya?, el propio gobierno ya determina un altísimo riesgo del Cantón Manta de un sismo de gran magnitud. Es decir, o sea, y claro, eso colocamos en el reportaje. Dice, de la población expuesta a amenaza sísmica, el 19.6% es pobre por NBI, que es la población de necesidades insatisfechas, pobre por NBI extremo, y 32.8% pobre por NBI no extremo. Es decir, el 52% de la población que estaba expuesta a todo esto era pobre. Ahí está. Es lo que sucedió, febrero del 2013. Entonces, claro, es muy fácil sentarse, ¿no?, y empezar a señalar con el dedo, a ver cuáles son los culpables, cuando las alertas ya las dio el propio gobierno. ¿Y dónde está el seguimiento de esto? Eso es lo que tiene que hacer el periodismo. En estos 3 años. Exacto. ¿Qué hizo la Secretaría, el PNUD y la SPOL? O sea, ¿hay un seguimiento? ¿Hubo cambios? ¿Hubo no cambios? ¿O solamente fue una consultoría y quedó ahí? O sea... Creo que también siguiendo lo que Jan dice, o sea, seguir, si hay unas alertas, si había unas alertas, ahora nuestra labor también es esa formativa, ¿no? O sea, decirle a la gente cómo tiene que construir, de qué se debe asegurar antes de construir una vivienda, porque si bien hay una responsabilidad de funcionarios que permitieron ciertas construcciones de baja calidad, creo que el reto de los periodistas también ahora es decirle a la gente cómo debe construir su vivienda, cómo debe establecer su negocio, de qué debe estar armada la estructura de su próximo negocio, de su próxima casa. Entonces, creo que esa labor formativa, educativa, también va a ser un actor importante para los periodistas. Va a ser un eje transversal a todo esto, y todos los días insistirle a la gente que las construcciones tienen que estar en óptimas condiciones, porque siempre, de alguna forma, va a ayudar a equilibrar la fuerza que puede tener un terremoto. Vimos que hay construcciones que todavía están en pie, de alguna manera estaban mejor hechas, ¿no? Lo que dices es súper importante, porque además el periodismo tiene que ser solidario también, y ser solidario significa contagiar de solidaridad. Entonces, para este informe que sacamos, que también es un reto para uno como periodista, sacar un informe en una revista, ¿no?, luego de que hay una avalancha informativa en Twitter, de que ustedes ya están en todo lado, en que la radio está siempre todos los días en directo, entonces uno... Tiene que ser más reposado, más... Por supuesto, entonces a eso me refiero con que tiene que ir a la crónica y la investigación, ¿no? Pero también hay que contagiar esa solidaridad, es decir, bueno, luego de los impuestos parece que hubo... como que bajó, ¿no?, el ímpetu de la gente en Quito como para colaborar, pero bueno, hay que, así como decirle cómo construir, creo yo, hay que decirle al quiteño y a los demás ecuatorianos cómo pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, ahora es muy importante, creo, escuchar a otros latinoamericanos o a japoneses, es decir, a gente especializada. El otro día pude conversar con Sergio Calvo, que es el director de la Fundación Desafío Levantemos Chile, que ayuda a varias provincias de Chile desde el 2010, cuando ocurrió el terremoto y el tsunami. Bueno, entonces él da dos cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora para compartir, y eso es lo que creo que tenemos que transmitir el periodismo, esas experiencias que son básicamente ya del corazón antes que de la técnica. Entonces dice, la primera es que, o sea, la donación no es que no se puede acabar en una semana, sino que, por ejemplo, si es tu cumpleaños, me decía, entonces a todos tus invitados, o sea, pídeles que no te den nada, o sea, sino que lleven agua o que lleven algo, o mira, son 29,000 personas albergadas, coge una con tu familia y ayuda a esa una persona y vas a ver. O la otra, decía Noel, un poco ya se soltó un poco más dentro de la revista, entonces dice, en Chile tenemos un dicho, me dijo Sergio Calvo, dice, o te haces el hueón o te haces cargo, y si te haces cargo lo haces bien, y con la eficiencia también es solidaria. Entonces yo creo que esas experiencias que dan tantos años de ayuda a la gente, tenemos que los periodistas recogerlas y transmitirles a los lectores, a los televidentes o a los radioescuchas, ¿no?, o a los usuarios de las redes sociales, para también que dimensionen que esto sí salimos juntos, ¿ya? O sea, tenemos que salir todos, entre todos. Además, creo que es una oportunidad, y eso también hay que transmitirle al país, de que, es decir, el país de aquí a 10 años sí puede cambiar, totalmente tal vez. Es decir, es lo que hablamos ahora temprano, o es un cambio que es un cambio local o es un cambio nacional. Creo que el periodismo tiene ese reto de convertir este cambio en nacional.
Y es lo que también quería compartirles, ese reto de que si estas cosas pasan, como periodistas tenemos que empezar a entender el lado humano, no desde nuestra visión quizás. Por ejemplo, a mí me pasó algo que yo tenía que contenerme todos los días porque tenía que informar y tenía que prestarle atención a esa gente. Yo no podía llegar como una periodista desarmada, llorando, sufriendo porque no dormí o no comí. No. Lo mío es secundario, lo de ellos es lo importante. El periodista tiene que hablar por los otros, no por su sensibilidad, no en primera persona. Es algo en lo que insisto e insistido y también por lo que he vivido estos días. Empezar un poco a trabajar en esa dinámica de nosotros somos los contadores de historias, no somos ni los damnificados ni los héroes de esta tragedia. Ahora, los contadores de historias también son seres humanos. Son seres humanos. Yo que también golpea. A mí me pasó esto, César. Yo me quebré el día que llegué a mi casa a Quito y venía en el camino pensando, estoy dejando atrás a la gente que no tiene nada. Yo estoy volviendo a mi casa, a ver a mi familia, a mi entorno, a mi trabajo. Pero me pasó en Quito, lo que no me pasó allá. Me pasó algo que, claro, te sobrecoge, pero tú tienes que armarte de una fuerza porque tienes que trabajar. Ese es tu trabajo, es el trabajo que elegimos. No el trabajo para un poco alardear de eso, sino que tenemos el privilegio, de cierta forma, de cubrir estos hechos y de acercarnos a la gente y contarle al mundo y contarle a nuestras familias y contar a nuestras personas más cercanas. Pero yo llegué a Quito y ahí fue cuando dije, no tengo micrófono, no tengo una cámara. Hoy soy Ana María Cañizares, ser humano, que no dejas de serlo por ser periodista, pero es ese lado entre, estás metido en la cobertura, pero a la vez yo decía, yo quiero volver. Estaba en San Miguel de los Bancos y decía, quiero volver porque estoy dejando historias que quiero seguir contándole al país. Entonces, ese fenómeno me pasó a mí, me ocurrió a mí, y es porque todos esos días empecé a hablar desde esa sensibilidad del resto, no desde la mía. Obvio, con el toque propio que uno tiene, que es la parte humana, pero sin descuidar a esas voces que son las que necesariamente no podemos olvidar y no podemos dejar de darles micrófono y oídos y tiempo, ¿no? Sí, y yo insisto que en todo caso, y realmente agradezco a ustedes, y yo creo que toda la audiencia debe estar agradecido de ese trabajo que hicieron, de ese esfuerzo que hicieron por informar. ¿Cierto? Es realmente formidable, pero también hay que reconocer que los periodistas somos seres humanos. Así es. Y que hechos como este, ¿cierto?, pueden afectarnos, ¿cierto? Y puede quebrarnos, y hay en otros países protocolos justamente para asistir a periodistas que los relevos creo que fueron importantes en este caso. Por ejemplo, el canal optó por relevar semana, esta vez ha sido cada sábado, este sábado va otro equipo y así paulatinamente se están haciendo los relevos. Creo que un relevo refresca al periodista y le renueva para seguir contando esas historias. Es un protocolo que creo que sí, de alguna forma, se aplicó también en otros medios de comunicación. Y eso lo pueden hacer los medios grandes, ahora los medios pequeños que tienen que permanecer ahí, así es más complicado. Y aprovecho esto para plantearles un último tema. Son cerca de 86 medios de comunicación que hemos detectado que operaban en Manabí y Esmeraldas, ¿no es cierto? 14 de ellos han sufrido daños severos, algunos destruidos totalmente, ¿no es cierto? 80 trabajadores de prensa, entre ellos muchos periodistas que incluso están en albergues porque perdieron sus casas, sus familias, ¿no es cierto? No tienen obviamente trabajo, lo perdieron todo. ¿Qué hacer con ellos? Nosotros en Fundamedios nos hemos planteado el tratar de organizar una campaña que arranca justo hoy, 3 de mayo, para tratar de ayudarles a ellos, de darles equipos, de darles algo, herramientas de trabajo, porque también se ha revelado que los medios de comunicación y el periodismo marcan también el desarrollo de una comunidad. Es fundamental en ese esfuerzo de reconstrucción también reconstruir a los medios de comunicación de esas zonas. Quisiera unas palabras suyas como periodistas para esos colegas que lo han perdido todo, para esos medios de comunicación que operaban en las zonas y que ahora ya no existen. Yo creo que esa iniciativa es muy importante, creo que es algo que aplaudimos los periodistas, porque además no es lo mismo ser periodista en las ciudades grandes que ser periodista en las ciudades más pequeñas, donde hay menos recursos económicos y físicos y de infraestructura, y sobre todo de tecnología también. Creo que esa iniciativa ayudará a que los periodistas de estas ciudades afectadas
sean esa voz para decir, por una parte, qué es lo que está haciendo falta, cuáles son todavía los daños, qué falta por hacer en sus ciudades, y por otra parte, contarle estas historias humanas, darle voz a la gente de sus localidades. Creo que no podemos en estos momentos permitir que se calle la voz de los periodistas de las ciudades pequeñas, que es la fuente de primera mano que van a tener los habitantes, y creo que es una iniciativa a la que tenemos que apoyar, y tiene que apoyar también la sociedad civil para poder reconstruir de alguna forma estos medios que han sido afectados. Es una cantidad importante de medios afectados. Hemos visto que algunos han logrado rescatar, veíamos unas crónicas, sus pocos equipos y con un micrófono han salido al aire, pero así un medio no se puede mantener, y necesitan también de un apoyo y de una ayuda, sobre todo porque la voz y la comunicación es importante en estos momentos. Y antes de darte el paso, Jan, me hace de acuerdo, Ana María, de una historia que podemos recopilar, que era justamente que esa noche en la cual, imaginemos si en Quito había ese vacío informativo, ¿no es cierto? Imaginémonos en Manta, en Pedernales, la gente no sabía qué estaba pasando, y en ese contexto tres radios y un canal de televisión locales se enlazaron y comenzaron a transmitir armados simplemente de un generador eléctrico a diésel, ¿no es cierto? Porque no había electricidad. Una de esas radios ya ni siquiera tenía estudios, no existía, simplemente prestó su antena para que se pueda amplificar la señal, y de esa forma informaron, siguieron informando esa noche. Es algo que yo creo revela ese ímpetu, esas ganas de informar, Jan. Sí, o sea, y a eso iba yo, o sea, antes que nada, o sea, primero mi respeto absoluto para los colegas de Manabí, o sea, porque yo también como estuve allá, entonces yo escuchaba la radio, leía los periódicos, trataba de ver en los lugares donde había señal de televisión, ver televisión, y claro, o sea, por ejemplo, el Manaba es un periódico que circula en Manta, y 2 días después de la tragedia, de la catástrofe esta, o sea, sacaron una edición espectacular el Manaba, ¿no? O sea, tanto era así, tan espectacular, que me parecía que los medios nacionales tenían una cobertura bastante edulcorada, ¿no? O sea, muy, no, como agridulce, no contundente, pero en cambio el periodismo local, es decir, para sacarse el sombrero, así como, ¿no? O sea, mi respeto es primero para todos esos colegas. Luego, por supuesto, o sea, también como los bomberos, como la gente, los residentes, los periodistas, o sea, también son damnificados, y es una cosa apasionante sentirles a estos periodistas, ¿no? Y a estos profesionales cómo viven su oficio. Es decir, esto que tú cuentas del generador y el enlace, ¿no? Estos chicos, a este equipo del Manaba, ¿no? Es decir, a toda la gente de las radios que hablaban y abrieron los micrófonos, porque todo el tiempo estaban abiertos los micrófonos de ellos a la gente. Entonces, gente que pedía ayuda en Canoa, en Jama, en Manta, en Puerto Viejo, que se encontraban a otra persona, es decir, haciendo servicio social también, y pasaban horas y horas y horas en sus trabajos. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo también, ¿no? O sea, en medio de todo ese aletargamiento que lleva el periodismo nacional por las condiciones en las que vive, con la ley de comunicación, COIP y toda la superintendencia atrás. Entonces, es decir, o sea, esto es como un respiro, ¿no? Es volver a respirar. Entonces, yo creo que sí, qué gran iniciativa de que empiece esto. Y creo que como periodistas tenemos que ver como un ejemplo lo que ha pasado con el periodismo manabita. O sea, esas ganas, esa fuerza de sacar adelante su provincia. Y ellos también, o sea, sacan adelante su provincia en medio de la catástrofe, informando. Y creo que es una iniciativa que sobre todo va a hablar bien de la responsabilidad social que tienen los medios, e incluso los medios más pequeños, porque de ahora en adelante ellos serán esa voz que mueva a la gente a ayudar, a apoyar, a seguir entregando donaciones a los damnificados, haciendo conocer a la gente qué hace falta todavía. Entonces, en esa tarea de reconstruir las provincias afectadas, los medios de comunicación van a tener ese rol social, esa responsabilidad social que no se puede callar en estos momentos. Así es, Ana María. Jan, muchísimas gracias por haber venido a esta primera edición de Libre Expresión. Salimos en un día simbólico, el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
y les esperamos, por supuesto, en los próximos programas de Libre Expresión, donde queremos examinar los temas fundamentales de debate para una democracia, para el desarrollo de la sociedad civil y de un país como el Ecuador. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, nos volvemos a encontrar pronto. Nuevos planes Claro sin límite. Desde $25 más impuestos mensuales. Habla ilimitadamente y navega con miles de megas. Además, WhatsApp gratis, más Claro Video y Campeonato Nacional de Fútbol. Medidas que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal dice esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada, de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea.